Guardaremos esto hasta la tumba, Carmen, te lo prometo. Mi cuñado Antonio me susurró esto al oído mientras salía secretamente de mi habitación con las primeras luces de la mañana. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. En la habitación de al lado dormía mi propia hermana, su esposa de 30 años, Rosa. Fue solo un momento de debilidad. Un poco de vino de más, un poco de soledad y esa extraña atracción que habíamos reprimido durante años. Pero cuando esa puerta se cerró, lo supe. Ya no era Carmen, la querida de su hermana, sino una mujer que había traicionado a su propia sangre. ¿Y sabes qué fue lo peor? La forma en que mi hermana me miró en el desayuno esa mañana. Era como si lo supiera todo. Hola a todos, soy Carmen. Tengo 55 años. Me divorcié hace 2 años y desde ese día me sentía muy sola. Mi hermana Rosa, en cambio, siempre fue la hija perfecta de la familia. Rica, ordenada, esa mujer con un matrimonio maravilloso con Antonio. El fin de semana pasado me invitaron a su casa de la sierra, a las afueras de Madrid. Te despejarás, tomarás aire fresco, dijeron. Ojalá no hubiera ido. El sábado por la noche Rosa se acostó temprano. Antonio y yo nos quedamos frente a la chimenea. Se bebió vino, se habló de los viejos tiempos. Antonio me dijo: «Estás más llena de vida que Rosa, Carmen, ella ha envejecido mucho». Me gustó el cumplido. Con el vacío de ese momento, se cometió ese error. Cuando desperté el domingo por la mañana, sentía náuseas. El remordimiento me carcomía. Quise recoger mis cosas y huir, pero no podía. Si me iba de repente, despertaría sospechas. Bajé a la mesa del desayuno. Rosa estaba en la cocina. Estaba haciendo tortilla. «Buenos días, dormilona», dijo de espaldas. Su voz era normal. «Buenos días, hermana», dije. ¿Me tembló la voz? Espero que no. Antonio leía el periódico en la mesa. Al verme no desvió la mirada. Al contrario, me miró fijamente y sonrió levemente. Esto me asustó más. ¿Por qué yo moría de miedo mientras él estaba tan tranquilo? Me senté a la mesa. Rosa me sirvió el té. Justo en ese momento, Antonio me tocó la pierna con el pie debajo de la mesa. Me sobresalté. El té se derramó en el plato. «Cuidado, Carmen», dijo Rosa. «¿Te quemaste la mano?» «No», dije tartamudeando. Estaba distraída. Miré a Antonio. Fruncí el ceño como diciendo: «No lo hagas». Pero él parecía disfrutar de este juego peligroso. Rosa se sentó a la mesa. Se volvió hacia Antonio. «Antonio», dijo. «Escuché un ruido por la noche, como si alguien caminara por el pasillo. ¿Te levantaste tú?» Contuve la respiración. Antonio pasó la página de su periódico con total calma. «Sí, mi vida», dijo. Me levanté a beber agua. Bajé al baño de la planta baja. Los ojos de Rosa se entrecerraron. «¿Al baño de la planta baja? Pero si tenemos baño en nuestra habitación, ¿por qué bajaste?» Antonio dudó un momento. «El grifo goteaba. Fui a revisarlo», dijo. Rosa no pareció convencida. Volvió su mirada hacia mí. «¿Tú lo oíste, Carmen? Tu habitación está justo al lado de las escaleras». Yo duermo muy profundamente, hermana. No oí nada», dije. Rosa asintió. Luego metió la mano en su bolsillo. «Por cierto, Carmen», dijo, abriendo la palma de su mano. Encontré esto en el pasillo, donde Antonio bajó a beber agua. En su palma estaba mi pendiente, ese pendiente de aro de oro que Antonio me quitó anoche en mi habitación sobre mi almohada. «¿No es tuyo esto?», preguntó Rosa. Su voz era helada. «Dijiste que no saliste de tu habitación por la noche. ¿Qué hace este pendiente en el pasillo?» Antonio se quedó congelado, y yo me tragué la lengua. Mi hermana, con ese pendiente en la palma de su mano, nos estaba haciendo la pregunta más grande de nuestras vidas. Mientras miraba ese pendiente de oro en la palma de mi hermana, pareció que el tiempo se detenía. Miles de mentiras volaron dentro de mi cerebro, pero de mis labios solo salió la más simple. Extendí mi mano temblorosa.
Tomé el pendiente y sin mirarla a los ojos dije, «Ah, sí». Tuve sed por la noche. Bajé a la cocina por agua. Debo haberlo dejado caer en ese momento. Esta mentira era tan simple que ni un niño la creería. Rosa me miró. Una nube de duda pasó por un instante en esos ojos marrones. «Ah, sí», dijo. Pero Antonio también estaba abajo. ¿No se vieron? Antonio se metió una aceituna en la boca e intervino con total descaro. «No la vi», dijo. Yo estaba en el baño, así que Carmen estaba en la cocina. La casa es grande, es normal que no coincidiéramos. Rosa desvió su mirada de Antonio a mí y de mí a Antonio. «Qué extraño», murmuró. Yo creí escuchar susurros desde abajo. Sería el viento. El resto del desayuno fue como una tortura. Cada bocado se me atragantaba. Rosa estaba callada. Cada sonido clic de su tenedor tocando el plato estallaba en mi cerebro. Después del desayuno, Rosa dijo, «Voy a descansar un poco la cabeza, me dio migraña», y subió a su habitación. Nos dejó solos. ¿Era esto una trampa? Cuando Antonio se aseguró de que Rosa había subido, se acercó a mí mientras yo recogía los platos. Se acercó por detrás. Sentí su aliento en mi nuca. Me giré rápidamente. «Aléjate de mí», susurré. «¿Estás loco?» Rosa sospecha. Antonio se rió. Puso su mano sobre la encimera, acorralándome. «Exageras, Carmen», dijo. «Rosa no entiende nada. Es ingenua. Además, anoche no parecías arrepentida en absoluto». «Fue un error, Antonio. Nunca volverá a pasar». Antonio llevó su mano a mi cabello. «¿Estás segura? Yo todavía veo ese deseo en tus ojos». Lo empujé con fuerza. «No me toques. No puedo hacerle esto a mi hermana». Justo en ese momento, se oyó un crujido desde el principio de las escaleras. Ambos nos congelamos. Antonio se retiró de inmediato. Fingió abrir el refrigerador. Miré hacia arriba. No había nadie. Pero, ¿estaba Rosa allí? ¿Nos había oído? ¿O esta casa ahora hacía eco de las voces de mi conciencia? Por la tarde, Rosa bajó. Tenía una expresión extraña y apagada en su rostro. «Carmen», dijo, «¿cambiamos las sábanas de la habitación de invitados, de tu cama? La chica de la limpieza no vino esta semana, que no se ensucien». «No hace falta, hermana», dije con pánico. Yo la hice. Está limpia. No estaba limpia. El olor de Antonio se había impregnado en esas almohadas. «¿Cómo crees, querida?», dijo Rosa dirigiéndose a las escaleras. «Pongamos unas nuevas con olor a lavanda. Ven, ayúdame». Tuve que ir tras ella. Entramos en la habitación. La cama estaba deshecha. Rosa se sentó al borde de la cama. Tomó mi almohada en sus manos. Se la llevó a la nariz y respiró profundo. Se me heló la sangre. En esa almohada estaba el olor de la loción de afeitar de Antonio. Rosa dejó la almohada y se volvió hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esta habitación», dijo, «esta habitación se ha quedado sin aire, Carmen, igual que nuestro matrimonio. Siento que Antonio se aleja de mí últimamente. ¿Crees que puede haber otra persona en su vida?» Esta era una pregunta, pero también una prueba. Mirándome a los ojos, intentaba entender si yo era la amante de su marido. «No digas tonterías, hermana», dije. Mi voz temblaba. «Antonio te ama». Rosa se levantó, dio un paso hacia mí, me tomó la mano. «Espero que sea así, Carmen», dijo. «Porque si esa mujer es una extraña, me dolerá. Pero si esa mujer es una conocida, entonces haré que le duela». Apretó mi mano. La apretó tan fuerte que me hizo daño. Luego sonrió. «Vamos, quitemos las sábanas». Al levantar el cubrecama, vio algo brillar debajo de la cama. El encendedor de Antonio. Se le había caído anoche. Rosa se agachó y tomó el encendedor. «Antonio dejó de fumar hace 3 años», dijo girando el encendedor. «Pero este encendedor es suyo. Tiene sus iniciales. ¿Y este encendedor? ¿Qué hace debajo de tu cama, Carmen?»
Cuando Rosa me extendió el encendedor y preguntó, «¿Qué hace esto debajo de tu cama?», se me secó la boca. Yo tartamudeé. «¿Vela?» Sí, quise encender una vela por la noche, se lo pedí a Antonio. La mentira quedó tan mal que se quedó colgando en el aire. Justo en ese momento apareció Antonio en la puerta. Entró en la habitación, vio el encendedor en mi mano y tras una pausa de un segundo, puso esa sonrisa relajada y repugnante en su rostro. Pensé que me salvaría, pero él me tiró a los leones. Antonio se acercó a nosotras. Tomó el encendedor de la mano de Rosa con calma. «Ah, ¿encontraste eso?», dijo. Yo también lo estaba buscando por todas partes. Se volvió hacia mí. En sus ojos estaba esa mirada dura que decía, «No hables». «Carmen vino a mi habitación anoche, Rosa», dijo Antonio. Mi sangre se heló. ¿Qué estaba haciendo? Vino a mi habitación y estaba muy triste. Habló de la soledad, del efecto del divorcio. Estaba llorando, y yo, para consolarla, la llevé a su habitación, encendí un cigarrillo, lo fumé en el balcón, claro, y esperé a que se calmara. Debo haber dejado caer el encendedor en ese momento. Me quedé boquiabierta. «¿Qué?», solo pude decir. «Yo no fui a tu habitación. ¿Tú?». Antonio me interrumpió alzando la voz. «Carmen, por favor, no molestemos a tu hermana. Con tu psicología de ese momento puede que no recuerdes lo que hiciste. Estabas muy borracha». Me había declarado borracha e inestable. Para encubrir su propia culpa, me mostraba como una mujer enferma y necesitada. Rosa me miró. En sus ojos no había ira, había lástima. Eso era peor. «¿Es así, Carmen?», dijo Rosa. «¿Estabas borracha?». Quise gritar «no». Quise decir «tu marido se metió en mi cama». Pero no pude. Porque si decía eso, Rosa se derrumbaría. «Sí», dije bajando la cabeza. «Había bebido un poco. Lo siento». Rosa dijo «Está bien, no lo alargues», y salió de la habitación. Pero esa última mirada que lanzó al salir, en esa mirada estaba escrito «no les creo». Bajé a la cocina para preparar la cena. Cortaba tomates con el cuchillo. Mis manos temblaban. Antonio entró en la cocina. Con la excusa de beber agua, se acercó a mí. «¿Por qué mentiste?», susurré con rabia. «Me mostraste como una miserable borracha». Antonio se inclinó a mi oído. «Reza porque te mostré así, Carmen. Si no, ¿qué iba a decir? ¿Debí decir, mi cuñada me sedujo? Mira, Carmen, si abres la boca, le diré a Rosa que te me insinuaste, que me acosaste. Yo soy su marido, y tú eres la hermana celosa y divorciada. ¿A quién crees que creerá?». Apreté con fuerza el cuchillo en mi mano. Quise destriparlo allí mismo. «Eres un hombre asqueroso», dije. «Pero anoche no decías eso», dijo sonriendo con malicia y salió de la cocina. Preparé la comida entre lágrimas. Nos sentamos a la mesa. Reinaba el silencio. Rosa miraba su teléfono. De repente dejó el teléfono en la mesa. Su rostro se puso completamente blanco. Me miró a mí. Luego a Antonio. «Antonio», dijo con voz temblorosa. «El desglose de tu factura de teléfono llegó a mi correo, ya sabes. Estamos en el paquete familiar». Antonio dejó de masticar su comida. «¿Sí?». «Anoche», dijo Rosa. «Entre las 2 y las 4 se cortó el internet de la casa, ¿recuerdas? Usaste datos móviles». «¿Y qué?», dijo Antonio. «A esas horas», dijo Rosa, girando la pantalla del teléfono hacia nosotros. «A esas horas, desde tu teléfono, se enviaron exactamente 15 mensajes al teléfono de Carmen, estando dentro de la misma casa, de la planta baja a la planta alta». El aire en la mesa se congeló. Rosa se levantó. «Carmen», dijo, «dame tu teléfono». «Hermana». «Dame tu teléfono», gritó. Era la primera vez en mi vida que Rosa gritaba. Saqué mi teléfono del bolso. Se lo tendí temblando. Rosa abrió los mensajes. Leyó esos mensajes que Antonio me envió y que yo olvidé borrar por el miedo.
Deja la puerta abierta. Voy. Extraño tu olor. Esta noche es nuestra noche. Rosa tiró el teléfono a la mesa. Se cubrió la cara con las manos. Antonio decía cosas absurdas como: «Rosa, ¿puedo explicarlo? Yo no envié esos mensajes. Hackearon mi teléfono». Rosa se quitó las manos de la cara. No había lágrimas en sus ojos. Solo había puro odio. Caminó hacia la cocina. Abrió el cajón y tomó en su mano ese gran cuchillo de chef con el que yo acababa de cortar tomates. Rosa no caminó hacia nosotros con ese gran cuchillo en la mano. Se detuvo donde estaba. La punta del cuchillo apuntaba a Antonio, pero sus manos temblaban tanto que el cuchillo dibujaba círculos invisibles en el aire. Antonio dio un paso atrás. Su espalda chocó contra el refrigerador. «Rosa, mi vida, no te vuelvas loca. Deja ese cuchillo», dijo. Su voz ya no era la de ese hombre seguro de sí mismo. Era la voz de un cobarde acorralado. Rosa habló susurrando, pero su voz era más fuerte que cualquier cosa en la cocina. «No me llames mi vida. Si dices una sola palabra más, juro que haré que te arrepientas de haber nacido». Antonio, al ver esa expresión asesina en los ojos de Rosa, cambió de táctica. Dejó de suplicar, pasó al ataque. Se volvió hacia mí. Agitó su dedo en mi cara. «Todo es culpa tuya», gritó. «Rosa, te juro que soy inocente. Esta hermana tuya, esta hermana barata, sola y hambrienta de marido, me sedujo. Entró en mi habitación por la noche, estaba borracha, se lanzó sobre mí. Soy un hombre, Rosa, me pilló en un momento de debilidad. Me quedé boquiabierta. Me estaba presentando ante mi hermana como una zorra. «¡Miente!», grité. «¿Viste los mensajes, hermana? Él es quien escribió «Extraño tu olor». Él fue quien me forzó». Rosa se volvió hacia mí. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Cierra la boca, Carmen», gritó. Tú eras mi sangre. Él es un extraño. Lo hace. Pero tú, ¿cómo entraste en mi cama? ¿Cómo pudiste con mi marido?» No pudo terminar su frase. Se ahogó en sollozos. La mano que sostenía el cuchillo cayó hacia abajo. En ese momento, Antonio aprovechó esta debilidad. Se abalanzó sobre Rosa. Su objetivo era tomar el cuchillo. «Dámelo», gritó. Empezaron a forcejear con Rosa. «Suéltame», gritaba Rosa. Traté de intervenir. Me aferré al brazo de Antonio. Traté de jalarlo. «Deja a mi hermana, animal». Antonio me golpeó en la cara con el codo. Escuché el sonido de mi nariz rompiéndose. Salí despedida hacia atrás. Caí al suelo. Se me nubló la vista. Sangre caliente manaba de mi nariz. Desde el suelo vi que Antonio torcía la muñeca de Rosa y le quitaba el cuchillo de la mano. Antonio tomó el cuchillo y empujó a Rosa con fuerza. Rosa perdió el equilibrio. Su cabeza golpeó la esquina de mármol de la encimera de la cocina. ¡Pum! Un sonido sordo y terrible. Rosa se desplomó en el suelo. Quedó inmóvil. Hubo un silencio sepulcral en la cocina. Solo se oía el sonido de la sangre goteando de mi nariz y la respiración ronca de Antonio. «¿Rosa?», dije susurrando. Fui gateando hacia ella. Tenía los ojos cerrados. Sangre se filtraba de su frente. «Hermana, despierta. Hermana». Le tomé el pulso. Latía pero muy débil. Estaba inconsciente. Levanté la cabeza y miré a Antonio. Estaba parado sobre nosotros con el cuchillo en la mano. No había miedo en su rostro. No había arrepentimiento. Había una expresión fría y calculadora. «¿Qué has hecho?», dije llorando. «Llama a la ambulancia, inmediatamente». Antonio tiró el cuchillo al fregadero. Sacó las llaves del coche de su bolsillo. «No habrá ambulancia», dijo con voz helada. Rosa se cayó por las escaleras. Y tú te caíste tratando de sostenerla. Esa es la historia. «Estás loco», dije. «Nunca permitiré esto. Le contaré todo a la policía». Antonio se inclinó hacia mí. Goteó sangre en mi cara. «Si vas a la policía, Carmen, diré que tú empujaste a Rosa.
Diré, la hermana celosa atacó a su hermana porque no pudo seducir a su marido. Mi historial está limpio. Tú eres una mujer divorciada, depresiva y medicada. ¿A quién crees que creerán? Luego tomó su chaqueta. Yo me voy ahora, bajaré a la ciudad y me buscaré un testigo. Volveré en 1 hora y fingiré que las he encontrado. Reza para que tu hermana muera hasta entonces. Si no, si despierta, nuestro asunto se complicará. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Nos dejaba allí, cubiertas de sangre, abandonadas a la muerte. Cuando el sonido del motor del coche de Antonio se alejó, un silencio de muerte cayó sobre la cocina. La sangre que fluía de mi nariz había empapado mi camisa, me mareaba. Pero la respiración ronca de mi hermana yaciendo en el suelo era lo único que me mantenía en pie. Me arrastré hacia ella. Tomé el paño de cocina y lo presioné sobre la herida de su frente. «No vas a morir, Rosa», dije sollozando. «No puedes irte y dejarme sola con este remordimiento». Mis ojos recorrieron la cocina. Antonio podría haber cortado las líneas telefónicas. Podría haber roto mi teléfono. Pero había algo que olvidó. El teléfono de Rosa. Ese teléfono que tiró a la mesa mientras peleaba con Antonio y cuya pantalla quedó encendida. Se había deslizado debajo de la mesa. Me estiré arrastrándome. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. Con dedos temblorosos y ensangrentados marqué el 112. Al oír la voz que decía «Servicio de emergencias», hablé con la última gota de mi fuerza. Ambulancia y policía, mi marido. Es decir, mi cuñado intentó matarnos. El estado de mi hermana es grave. Rápido. El operador dijo, vemos su ubicación, enviamos un equipo, no cuelgue el teléfono. No colgué el teléfono, pero se me ocurrió un pensamiento terrible. Antonio. Era un demonio inteligente. Cuando volviera, si llegaba antes que la policía, lo primero que haría sería destruir este teléfono. Porque esos mensajes repugnantes estaban en este teléfono. Entré inmediatamente en la sección de mensajes. Hice capturas de pantalla de esos mensajes de acoso que envió Antonio. Y envié las fotos a mi propia dirección de correo electrónico, al correo de mi hijo, incluso a Pilar, mi mejor amiga. Contuve la respiración mientras giraba el texto enviando y enviado. Ahora, aunque el teléfono se rompiera o se quemara, la prueba estaba en la nube. Justo en ese momento, escuché un sonido de motor desde afuera. El sonido de piedras de grava siendo aplastadas. Un coche se acercaba. No era sonido de sirena. Era un sonido de motor normal. Miré arrastrándome desde la ventana. Era el coche de Antonio. Había vuelto. Había dicho 1 hora, pero había vuelto en 10 minutos. Tal vez había olvidado algo, o tal vez quería comprobar si realmente nos había matado. El coche paró. Antonio bajó. Tenía un bidón en la mano. Bidón de gasolina. Dios mío. No iba a reportar que se cayeron, sino que hubo un incendio en casa. Nos iba a quemar a todos. «¡Viene la policía!», grité al vacío. Pero no había policía. Antonio se dirigió a la puerta. La puerta no estaba cerrada con llave. Traté de levantarme. Mis piernas temblaban. Corrí a la puerta de la cocina. Justo en ese momento la manija de la puerta bajó. Cargué todo mi peso sobre la puerta. «¡No puedes entrar!», grité. «¡Abre la puerta, Carmen!», rugió Antonio. «No me compliques el trabajo». Estaba empujando la puerta con el hombro. La puerta cedía. No había llave. Solo había un pestillo, y el pestillo estaba roto. Tenía que empujar la mesa. Rosa estaba en el suelo. La aplastaría. «El refrigerador». Pasé al lado del refrigerador. Mientras Antonio pateaba la puerta, yo empecé a empujar ese enorme refrigerador milímetro a milímetro detrás de la puerta. Cric, cric. La puerta se entreabrió. La mano de Antonio entró. Trataba de atraparme. «Te quemaré a ti también y a esa zorra de tu hermana».
Empujé el refrigerador con un último esfuerzo y la puerta se cerró. Los dedos de Antonio quedaron atrapados. Gritó. ¡Ah! Y en ese momento se oyó ese sonido milagroso. Desde lejos, no muy lejos, desde el principio de la calle venían esos potentes sonidos de sirenas. ¡Viu! ¡Viu! ¡La policía! Antonio entró en pánico. ¡No! ¡No! Escuché que tiró el bidón de gasolina al suelo y corrió a su coche. Pero ya era demasiado tarde. La entrada de la calle estaba bloqueada por vehículos policiales. Me derrumbé en el suelo. Tomé la mano de Rosa. ¿Oyes, hermana? Dije. Llegaron. Nos salvamos. Rosa entreabrió ligeramente los ojos. Me miró. Y de sus labios salió una sola palabra. Perdona. Mientras las luces azules de los coches de policía bailaban en las paredes de la cocina, escuchaba los gritos de Antonio desde afuera. Gritaba, «¡Suéltenme! ¡Tuvieron un accidente! ¡Vine a ayudar!». Pero los policías, después de ver el bidón de gasolina en su mano y los mensajes de amenaza que les envié, no le dijeron ni una sola palabra. Cuando lo tiraron al suelo como a un criminal y lo esposaron, yo miraba desde la ventana. Nuestras miradas se cruzaron. Lo que vi en sus ojos en ese momento no fue arrepentimiento, fue solo la ira de un jugador que pierde. Esa noche, Antonio dejó no solo su libertad, sino también su máscara en el asiento trasero de ese coche de policía. Rosa y yo fuimos llevadas al hospital en la misma ambulancia. Rosa tenía una fisura en el cráneo. Yo tenía la nariz rota y las costillas magulladas. 2 días después, cuando Rosa recuperó el conocimiento, fui a su lado. De vergüenza no podía mirarla a la cara. Acostada en esa cama, con la cabeza vendada, se veía tan frágil que... «Hermana», dije susurrando. «No me perdones, no perdones, no me lo merezco. Esa noche, ese vino, ese vacío, todo es culpa mía». Rosa extendió la mano, tomó mi mano. «Estaba enfadada contigo, Carmen», dijo. Su voz estaba cansada. «Cuando tomé el cuchillo quise matarte, pero luego vi la verdadera cara de Antonio. Él te usó, me usó a mí, trató de enfrentarnos y salir ileso». Me miró a los ojos. «Podrías haber huido esa noche, Carmen», dijo. «Cuando Antonio se fue, podrías haber huido y salvarte. Pero te quedaste y luchaste por mí. Sostuviste la puerta. Saltaste frente a ese monstruo. En ese momento entendí que puedes haber cometido un error, pero sigues siendo mi hermana. Y Antonio, él era solo un extraño». Nos abrazamos y lloramos durante horas. Esas lágrimas, tal vez, no fueron suficientes para limpiar esa mancha de traición entre nosotras, pero al menos vendaron nuestras heridas. El proceso judicial fue duro. Antonio negó todo diciendo, «Me calumnian, las hermanas celosas conspiraron contra mí». Pero la tecnología no mentía. Esas capturas de pantalla que subía a la nube, los mensajes, la correspondencia de Antonio con otras mujeres en su teléfono, todo salió a la luz. Antonio no solo a nosotras, sino que durante años se había acercado a muchas mujeres con las mismas tácticas y las había utilizado. Recibió una condena de 15 años de prisión por los delitos de intento de homicidio premeditado y agresión grave. Ni siquiera pudo mirarnos mientras lo sacaban de la sala del tribunal. Ahora, ha pasado 1 año del incidente. Rosa vendió esa casa de la sierra. Dijo, «No puedo vivir en un lugar lleno de malos recuerdos». Ahora se mudó a mi lado, a un lugar cerca de mi pequeño apartamento. ¿Somos como antes? No. Algunas fracturas nunca sanan del todo. A veces cruzamos miradas mientras tomamos café y recordamos esa noche. Esos momentos de silencio todavía duelen. Pero estamos vivas. Y nos aferramos la una a la otra más fuerte que antes. Porque sabemos que los hombres van y vienen. Pero la hermandad, el lazo de sangre, es permanente. ¿Qué aprendimos de esta historia, amigos? Un momento de debilidad puede causar arrepentimientos que durarán toda la vida. Nunca, pero nunca digan, nadie oye, nadie sabe.
Su conciencia lo oye todo. Y soy Carmen, una hermana pecadora pero arrepentida. Y esta fue mi historia de expiación. Y una última pregunta para ustedes. Si estuvieran en el lugar de Rosa, ¿me perdonarían? ¿O me cerrarían esa puerta en la cara? Espero sus opiniones honestas en los comentarios. Además, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.